De Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Continuamos www.anunciacion.com.mx, el espacio de los líderes de la sociedad civil organizada a través de Internet para que comuniquen lo que quieran y como quieran y nos cuenten su misión, visión, objetivos, la forma en la que previenen, asisten, promueven y liberan a sus beneficiarios. Pero también hablamos de otros temas de interés común, porque para que se teja el tercer sector, se teja esta red de organizaciones de la sociedad civil con una visión adecuada respecto de la realidad de México, tenemos que entender sobre todo el tema económico. Este tema va para los gobernantes, los aspirantes a gobernantes, para los líderes sociales, para los padres de familia, los jefes de hogar, para todos. Tenemos que entender la realidad económica de México y conocer las propuestas de los investigadores y estudiosos que desde una visión muy objetiva, imparcial, están analizando qué pasa con México y qué se puede hacer, cosas que se pueden hacer muy bellas, muy eficaces para que todos podamos entonces tener un desarrollo pleno. Está con nosotros el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, él es catedrático de la Universidad Iberoamericana y vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tere, por tu invitación. Con mucho gusto de estar aquí contigo y con todos nuestros amigos que nos están escuchando. Pues me encanta invitarte a nuestros espacios de difusión para que nos expliques cómo va México, nos hagas un mapa de la realidad económica de México, una fotografía de la realidad, nos expliques cuáles son las debilidades y fortalezas y qué camino podemos tomar. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer el poder conversar sobre estos temas que son realmente fundamentales, sobre todo ahora en que la libertad de los ciudadanos se expresará a través de sus votos. Y yo empezaría con una primera idea. No es posible ser libres sin pensar, porque la libertad no es solamente una mera reacción mecánica a un condicionamiento. La libertad no es solamente una reacción afectiva, sino que la libertad consiste en primer lugar en una autodeterminación de cada uno de nosotros, en lo que consiste la soberanía. La soberanía consiste en que todos somos libres de autodeterminarnos, pero para poder autodeterminarnos necesitamos dos elementos, dos columnas, sin las cuales no nos podemos autodeterminar. La primera columna es el conocimiento. ¿Cómo podemos ser libres si no tenemos conocimiento de la realidad? No hay forma de tomar decisiones adecuadas sin conocimiento. Sin conocimiento. Y la segunda columna es el discernimiento ético. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo conveniente? ¿Qué es lo inconveniente? ¿Qué es lo racional? ¿Qué es lo irracional? Ese es el discernimiento. Entonces, conocimiento y discernimiento son condiciones para ser libres. Esa sería una primera premisa. Entonces, si te parece, podemos... Sí, si te parece, también comento que con razón nos va tan mal, porque no hay ni conocimiento ni discernimiento, se teme muchísimo al juicio respecto de lo que es bueno y lo que es malo. Y hoy en día, con tanto relativismo, se considera como da igual lo bueno que lo malo y no se distingue, ¿no? Yo en eso simplemente recuerdo el hecho de que hoy los ciudadanos están sometidos a una doble presión. Por una parte, la distracción, el espectáculo. La evasión. La evasión. Si es necesario poner un escote para que se hable de eso y no de la realidad del país, se pone un escote. Eso no es una casualidad. Y por el otro lado, la construcción de una imagen, como un hecho inevitable, como una fatalidad.
como algo que no podemos cambiar. ¿Con qué objeto? De sofocar esa posibilidad de autodeterminación. Entonces, lo primero es reconocer que somos nosotros el sustento de la soberanía del pueblo. El pueblo no es una abstracción, sino que somos el conjunto de personas libres. Esa me parece una primera premisa. Pero vamos ahora, si les parece, a conversar sobre lo que nos ocurre como nación. Yo aquí me voy a referir a la situación del conjunto de los mexicanos. No me voy a referir solo a uno u otro o a algunas consecuencias, sino qué es lo que le ocurre a la nación. ¿Y qué es la nación? Bueno, pues el universo de personas que estamos relacionados por derechos y por deberes. La primera premisa de cualquier economía es que las personas son fin, no son medio para acumular dinero, no son medio para que se produzca, no son medio para que se consuma, no son medio para que haya alguien que se enriquezca. Las personas son fin, no son medio de nada. Y ese es un criterio ético fundamental, porque cuando nosotros empezamos a analizar qué es lo que ha ocurrido a nuestra nación en los últimos 30 años, podemos observar lo siguiente. Si nosotros vemos en un periodo de largo plazo qué le ocurrió a México, podemos ver algunas anomalías. Resulta que del año 1932 al año 1982, México, la economía mexicana creció a una tasa en promedio de 6,5% anual. El producto, la economía, creció durante 50 años, 6,5% anual. Y aun cuando el crecimiento demográfico era bastante alto, 3,5% anual, el producto por habitante creció 3% durante 50 años. Entonces todo el mundo se pregunta, bueno, pues ¿qué nos pasó? ¿Por qué ahora, desde el año 82 hasta la fecha, no podemos superar una tasa poco más del 2%? Entonces, ¿por qué durante 50 años crecimos a esa velocidad y desde hace 30 años no crecemos más que a un techo del 2%? Eso necesita una explicación, eso merece una explicación. Y tiene que ver también con esta parte ética de que el ser humano se tomó como medio y no como fin, porque la mayor motivación de cualquier empresario que sí amaba al ser humano procuraba el desarrollo de cada uno de los colaboradores suyos, de los trabajadores, y el reparto de bienes era más equitativo, las familias tenían oportunidad de tener casa, escuela, coche, los papás de la generación arriba de mí todavía tenían oportunidad de ofrecer a sus hijos la solidez y la estabilidad, y hoy en día, bueno, ya ni hay papás, ya los jóvenes no se quieren casar porque saben que no tendrían con qué sostener a un hijo. Así es. Entonces, la explicación la tenemos que buscar en la economía política. Toda economía es política. ¿Por qué es política? Porque la economía no es nada más producción, sino cómo se distribuye lo que se produce. Y eso supone relaciones de poder. Por eso toda economía es política. De hecho, quien desarrolló este concepto fue el propio Adam Smith, ¿verdad? Que la, digamos, corriente de los economistas llamados liberales solamente plantean una dimensión de lo que el propio Smith planteó en 1776, cuando publicó su investigación sobre las causas de la riqueza de las naciones. Toda economía es política. ¿Por qué? Porque la economía política busca que todo individuo pueda crear riqueza por él mismo, por ellos mismos. Su libertad y su autonomía para crear riqueza. Pero también crear riqueza para el bien común.
En inglés le llamaba Smith el Commonwealth. ¿Eso a qué nos lleva? A un pacto fiscal. Veamos, ¿qué es lo que está en cuestión ahora en Europa? El pacto fiscal. ¿Cuáles son las diferencias entre, por ejemplo, Hollande en Francia y la señora Merkel, canciller alemana? El pacto fiscal, es decir, cómo se distribuye lo que se produce en la sociedad y cuál es el papel del Estado. Nos dijeron hace 30 años que la vía para que México entrara a la modernidad, creciera su economía, desarrollara su tecnología, consistía en abrir la economía a la inversión, el comercio, la tecnología y al control de las corporaciones globales de nuestro sistema económico. Sin haber madurado antes otras cosas y corrompiendo también los principios éticos de los mexicanos. Sin haber madurado. Vamos a un corte y comentamos esto. ¿Cómo no? Regresamos. Continuamos www.anunciacion.com.mx platicando con Alberto Montoya, catedrático de la Universidad Iberoamericana y vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. Entonces, decías que México entró a una competencia a nivel mundial y ahí empezó a tambalearse todo hasta ver la situación que vivimos hoy, donde hay 52 millones de pobres. Sí. Es una tragedia. Y bueno, 52 nos quedamos bajitos, ¿eh? Así es, Tere. Entonces, es muy importante que tengamos conciencia de que
si solamente hay un cambio de un partido a otro en estas elecciones, pero no cambiamos el paradigma de desarrollo, vamos a tener los mismos resultados. Eso es muy importante tenerlo muy claro para no tener falsas expectativas. Entonces, ¿qué ocurrió? En síntesis, voy a hacer muy rápido el análisis histórico. México invirtió de manera muy importante para extraer petróleo crudo ante la demanda internacional, sobre todo de los Estados Unidos, que consume 25% del petróleo que se produce todos los días en el mundo. Entonces, esa inversión en el sector energético se hizo con préstamos extranjeros. Al aumentar, resultado de la misma intervención de México, la producción de petróleo, bajó el precio y no pudimos pagar los créditos. En el año 82 prácticamente nos declaramos en suspensión de pagos. El año 85 la presión internacional nos llevó a incorporarnos al GATT, hoy Organización Mundial de Comercio, y el 88 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ese tratado, jurídicamente, según nuestra Constitución, está debajo de la Constitución, pero está por encima de las leyes federales, según jurisprudencia de la Suprema Corte. ¿Qué quiere decir eso? Que de facto las leyes que rigen este país son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otros tratados con 44 naciones que simplemente han tomado el Tratado de Libre Comercio como su modelo. En otras palabras, la verdadera Constitución es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahora, siguiente pregunta. ¿Ese tratado está diseñado para el desarrollo de México? No, no está diseñado para el desarrollo de México, sino para la expansión de las corporaciones globales en la economía mexicana, que es otra cosa totalmente diferente. Entonces, se cambió el modelo constitucional de desarrollo que establecía la rectoría del Estado, el proyecto nacional, la obligación del fomento económico de parte del Estado y un papel del Estado de equilibrador del factor capital y factor trabajo. Para garantizar los derechos de todos. Claro. Cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, se rompió el pacto social nacional. Y sobre ese pacto social se sobrepuso un pacto en función del interés corporativo global. Esto desde 88 a la fecha. Del 88 a la fecha. ¿Cuáles son los resultados? México redujo el tamaño de su sector público del 44 que tenía en el año 82 a el 24 en la actualidad. Es decir, se hizo un Estado pequeño e impotente. Impotente para fomentar la creación de riqueza, impotente para equilibrar la distribución de la riqueza. Sin poder. Solamente como comparación. Y para aplicar la supervisión del aprovechamiento de la riqueza distribuida. Es decir, por ejemplo, es un Estado. Oportunidades se reparten, no se verifica, no se ve el aprovechamiento. No se distribuye la riqueza a través del trabajo de la gente, sino como un mecanismo de apoyo a la miseria que genera el modelo. Sin que la gente resultados. no tiene, por lo tanto, un pleno ejercicio incluso de sus propios derechos como ser humano para trabajar y ganar la vida con su trabajo, sino que el Estado, como una especie de limosna y de control social, establece programas de, comillas, combate a la pobreza. Entonces, el Estado se redujo
Y nosotros podemos ver que ese estado impotente no tiene nada que ver con lo que constituye el promedio de la intervención del Estado en los países de la OSDE. Por ejemplo, si en México el gasto público representa el 24% del producto, en Francia es cercano al 50%. El promedio de los países de la OSDE es 42%. Y en los países con un desarrollo humano que todo mundo reconoce como más avanzado en todos los sentidos, que es el capitalismo escandinavo, el gasto público representa el 55% del gasto público, del Producto Interno Bruto. Entonces, tienen, por ejemplo, en el caso de Dinamarca, monarquías. En el caso de Suecia, monarquías. Y los reyes, pues van a sus grandes fiestas y celebraciones, y el rey Gustavo Adolfo, y tiene a su hija que es una princesa, y toda esa forma jurídica. Pero el gasto público en estos países representa el 55% del Producto Interno Bruto de estas naciones. Entonces, nosotros somos en México un extremo de irracionalidad y de injusticia. ¿Por qué? Porque no hemos crecido en 30 años a lo que necesitamos crecer. Cada año se incorporan a la población económicamente activa más de 1 millón de jóvenes que cumplen 18 años, que cumplen 15 años, cada año. Esos niños ya están en las escuelas, en la primaria, en la secundaria, y cada año se incorporarán a la población económicamente activa. Entonces, una economía no puede estar en función de la acumulación global de las corporaciones, sino de ofrecer empleo a este millón de jóvenes que tienen todo el derecho humano a tener educación, a tener trabajo, a tener vivienda, a tener alimentación, a tener respeto a todos sus derechos humanos. Y no lo podemos garantizar. ¿Por qué? Porque el Estado-Nación se debilitó. Se hizo un Estado impotente y en ese proceso se vació la soberanía de la nación. Claro, porque ahora está sometido al yugo de las corporaciones. Ahora veamos sector por sector. Sector financiero. Los ciudadanos rescatamos todos los bancos quebrados, en parte por condiciones y manejos fraudulentos, no solamente. Eso representó más de 100,000 millones de dólares de deuda que estamos pagando nosotros con nuestros impuestos. Y estas concesiones, porque son concesiones del servicio bancario, se entregaron a inversionistas extranjeros. Según la Auditoría Superior de la Federación, se han pagado hasta la fecha 900,000 millones de pesos de ese rescate y aún debemos 850,000 millones de pesos. Una generación entera pagando ese rescate bancario. Y ahora resulta que esos bancos no prestan porque tenemos un crédito al sector privado que equivale al 14% del Producto Interno Bruto, cuando el crédito al sector privado en los países desarrollados es cercano al 100% del Producto Interno Bruto. Vamos a un corte y seguimos. Qué bárbaro, impresionante.
Continuamos www.anunciacion.com.mx y vamos con el sector financiero. Nos ha quedado clarísimo que... Bueno, que estamos los pagando la bancos deuda del gobierno de México. y los bancos de inversión extranjera en nuestro país generan la mayor parte de las utilidades de sus corporativos a nivel mundial. Esto va dependiendo de distintos bancos, del 25 al 30% de las utilidades que obtienen en el mundo. Lo que da una idea de cómo se ha construido una economía tributaria. Realmente los mexicanos somos una especie de sociedad tributaria y dependiente de las corporaciones globales. Ahí está el capital financiero. Capital comercial. Tenemos el caso de Walmart. Walmart es la empresa que más empleados tiene en México, del orden de 124,000. Es la empresa, la de México, que más utilidades le reporta al corporativo en Estados Unidos. El año 2005, la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano especializado de la Cámara de Diputados, realizó auditorías, una de ellas al sistema de administración tributaria, el SAT. Y en esta auditoría que hicieron al SAT, encontraron que el año 2005, los 50 mayores contribuyentes pagaron 64 pesos de impuesto sobre la renta empresarial en promedio. 64 pesos. Y de IVA, 50 pesos. ¿Y cómo le hicieron? Entonces, hay una serie de mecanismos y de leyes fiscales diseñadas para regresar impuestos, que es lo que en la ley de ingresos está en el rubro de gastos fiscales. Es decir, se regresa y si ustedes observan la ley de ingresos van a ver ese rubro que es del orden de 500,000 millones de pesos que están en la ley de ingresos, que se aprueba cada año. Otro mecanismo es el sistema de consolidación de ingresos fiscales. Cuando una corporación tiene, por ejemplo, empresa 1, empresa 2, empresa 3, empresa 15. Los holdings. Esas, ¿cómo hacen su declaración de impuestos? ¿Una por cada empresa o una sola? Una sola. Entonces, curiosamente, en una gana, en otra pierde, en otra gana, en otra pierde, y entonces llegan con la Secretaría de Hacienda y le dicen, perdimos, compadre, de manera que pues no te puedo pagar impuestos. ¿Qué es lo que de hecho ocurre? Que se simulan pérdidas a través de inversiones que aparecen como pasivos, pero que de facto son inversiones. Y eso explica por qué se da un proceso de acumulación tan acelerado que no ocurre en ninguna parte del mundo. Porque las leyes son correctas. Están diseñadas para eso. No es un mecanismo ilegal, sino que la ley está hecha para que se dé ese proceso de acumulación. Aquí en México, pero Aquí en en otros México. países no se da eso porque las leyes son adecuadas. Y el tercer mecanismo, vean ustedes qué belleza. Si una empresa de inversión extranjera tiene que pagar, vamos a decir, que se tuvieron utilidades por 100 pesos. Y de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta debe pagar un cierto porcentaje, digamos 32 pesos o 25 pesos o 28 pesos. Entonces, lo que hace esta empresa es, va y paga en su país de origen. Y entonces llega con ese pago y le dice a nuestra Secretaría de Hacienda, aquí ya está comprobado mi pago de impuestos y en función del tratado para impedir la doble tributación, por favor me acreditas este pago de impuestos. Es decir, que aquí solo pagan el predial, si acaso. Si acaso. Porque además, como hay una competencia ruinosa entre gobiernos estatales y municipales para atraer a esas inversiones y esos empleos,
Entonces les dan también subsidios directos en agua, en electricidad o en otras formas. Pero ha habido cosas verdaderamente escandalosas. Voy a mencionar un ejemplo. El año pasado, General Motors en Japón, ustedes saben, esta crisis que hubo, de hecho General Motors tiene inversión directa del gobierno de los Estados Unidos para rescatarla, al igual que el Citigroup, cosa que aquí se sataniza y se ve como algo totalmente, pues, rayano prácticamente en el comunismo. Bueno, pues en Estados Unidos hoy, y en la crisis del año 2008-2009, ha habido intervención directa del gobierno de los Estados Unidos, solamente que con una diferencia, eso es a cambio de acciones. En el caso de México se socializó la deuda hacia los ciudadanos y se mantuvo la acumulación a las corporaciones. Pero ¿qué sucedió con la General Motors en Japón? Vendió unas acciones de una empresa, Suzuki, porque necesitaba ese dinero. Obviamente lo hizo bajo presión económica, por esa necesidad, y tuvo una pérdida de $200 millones en Japón. Viene a México y dice, General Motors México perdió $200 millones. La Secretaría de Hacienda le dice, oiga, eso no está bien, no aceptamos que tú pierdas $200 millones en Japón, vengas aquí a México y me digas que perdiste $200 millones, General Motors México. Ah, no. Bueno, entonces vamos a proceder a un amparo. Se ampararon ante la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia les dio la razón. No lo puedo creer, increíble. Entonces dejaron de pagar 4.500 millones de impuestos por una pérdida que tuvieron en Japón. En Japón. Bueno, es decir, somos que un basurero fiscal. A nivel global se manejan según su conveniencia, aprovechando lo que pasa las facilidades que el que cada país Estado-nación mexicano perdió incluso el poder de cobrar impuestos. Es un Estado que se vació de soberanía, se vació de poder sobre el interés particular. Cuando el interés particular, entonces, se apropia de las facultades del Estado, tenemos un sistema de corrupción sistémica. ¿Por qué? Porque el interés particular prevalece sobre el interés general. Y eso es lo que ha ocurrido. Volviendo a el contexto electoral, de aquí salen dos perfiles muy claros para presidente de la República o presidenta de la República. O bien ser un gerente y un gendarme, es decir, un policía de las corporaciones globales, o bien ser un mandatario del pueblo de México que gobierne en función del interés nacional, que subordine al interés privado, al interés de todos los mexicanos y con un proyecto constitucional de desarrollo. Son las dos opciones que tenemos. Pero la segunda opción, defender las necesidades y los derechos de la mayoría, implica que tiene que reestructurarse todo el gobierno. Totalmente. Una estructura tan delgada de gobernantes, de funcionarios públicos, es incapaz de hacer algo por México. Tiene que fortalecerse lo público. Ahora, simplemente menciono industria. México se desindustrializó. México tenía una economía en la que la industria representaba el 25% del Producto Interno Bruto, ahora representa el 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros, por ejemplo, alimentación, o por ejemplo, cualquier producto petroquímico, pues es importado. 50% de la gasolina es importada. De petroquímicos importamos más de $40,000 millones al año. Es decir, perdimos industrias y por lo tanto empleos. No solamente no crecimos, sino que lo que teníamos se destruyó. ¿Te refieres a las paraestatales o a la industria privada mexicana? La industria privada mexicana. O sea, la mortandad de empresas industriales es gigantesca.
Sí, puras De transnacionales. empleos manufactureros, del año 2000 a la fecha se perdieron más de 1 millón de empleos en las manufacturas. Entonces, eso es una de las razones por las cuales, si México quiere crecer, ahora tenemos que importar los insumos. Somos una potencia importadora, no exportadora. Cada año hay un déficit comercial. Y ese déficit comercial se compensa en parte, no totalmente, por las exportaciones de petróleo crudo y por maquila. De forma tal que es una economía que está incapacitada de crear valor económico y de generar cadenas de valor económico en México. Caso de la alimentación. Con la aplicación del Tratado de Libre Comercio se han importado más de 100,000 millones de dólares de alimentos desde que se firmó el tratado. Pero esos alimentos tienen subsidios en los Estados Unidos. El presupuesto del Departamento de Agricultura es del orden de 70,000 millones de dólares y los subsidios anuales más de 20,000 millones de dólares. Entonces, cuando se importa a México una tonelada de maíz, una tonelada de carne, una tonelada de arroz, una tonelada de aceite, ese precio no es un precio de mercado, es un precio subsidiado. Mucho más barato que lo que se produce en ¿Y México. qué es lo que sucede? Que como el precio en México no tiene ese nivel de subsidio, no es rentable. Efecto que los campesinos tienen que abandonar su producción para poder comer. Perdimos 6 millones de empleos en el campo desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio. La mitad de estos campesinos emigraron a los Estados Unidos a producir alimentos allá que ahora estamos importando. ¿Te refieres al primer año del Tratado de Libre Comercio o acumulado? Acumulado, de entonces a la fecha. Hoy el propio gobierno federal reconoce a través de algunas de sus instituciones que estamos importando 42% de los alimentos. Y tenemos, según el censo del 2008, 7 millones de hectáreas que no se están cultivando. Vamos a un corte mientras lloramos. Sí.
claro, en México hay 7 millones de hectáreas que no se cultivan, ni quien las quiera cultivar, porque el fruto de su trabajo no va a ser redituable jamás con los subsidios de los alimentos que se importan. Es imposible entonces pedirle a la gente que haga un trabajo que no le permite ganar la vida. Bueno, para el autoconsumo, otra forma de vivir a nivel comunidad. El autoconsumo para el autoconsumo se da en un contexto más integral, es decir, cuando hay una diversidad de ingresos y el autoconsumo es parte de esa forma y de hecho pues tiene y sigue teniendo un papel muy importante. Sin embargo, no es suficiente. Sí, porque puedes tener alimento que produces en la tierra, crianza de animales de traspatio, pero no hay dinero para pagar medicinas, no hay dinero para pagar útiles escolares. Así es. Ahora, ¿esto solo es una cuestión que afecta a los campesinos? No, porque resulta que todos los seres humanos comemos. Para poder vivir necesitamos comer, que por cierto es un derecho humano y que por cierto se acaba de cambiar la Constitución, reconociendo explícitamente ese derecho a la alimentación. ¿Qué sucede en un país en donde se importa cerca de la mitad de los alimentos y por lo tanto se depende del exterior para poder comer? Por ejemplo, 70 y tantos % del arroz, las carnitas, todo el mundo come carnitas, bueno, pues más del 45% de la carne de cerdo es importada, la de vacuno por el estilo, etc. Hay un cambio a nivel mundial en el uso de la energía. Por el efecto del cambio climático, se están utilizando biocombustibles. En Europa, biodiesel, en Estados Unidos, el etanol. ¿Qué es el etanol? El etanol es un alcohol anhidro. De la caña de azúcar, ¿no? De la caña de azúcar y del maíz. Entonces, Estados Unidos produce aproximadamente 300 millones de toneladas al año de maíz. 120 hoy las destina a producir etanol. ¿Cuál es el efecto en los precios internacionales del maíz? Obviamente, con esta nueva demanda, pues aumentan los precios internacionales del maíz. El cambio climático afecta la producción. El trigo, por ejemplo, requiere de que cuando se siembra, debe de ser con mucho frío. Si no hay mucho frío, no crece el trigo. Así funciona porque ya son condiciones de la planta. Con el calentamiento, en Rusia bajó la producción de trigo en los últimos años al grado de que se prohibió la exportación de trigo de Rusia. ¿Cuál es el efecto? Aumento de los precios internacionales. Luego, la especulación financiera. Ahora el sistema financiero especula con todo lo que pueda. Una de las cuestiones son los, comillas, commodities. Y esos commodities ahora son los alimentos. Entonces han especulado con los alimentos. Todos estos factores inciden en ¿qué? Que aumente el precio internacional. Y si nosotros para comer tenemos que importar eso, ¿qué sucede? Que aumenta el precio de los alimentos. Siguiente pregunta, ¿aumentó el salario en igual proporción a como aumentó el precio de los alimentos? Pues no. Al contrario, se deterioró. Efecto, 6 millones de personas en México que no pueden comer 3 veces al día y que entraron a la pobreza extrema, que consiste en eso, no tener dinero ni para comer. Pero 6 millones te estás refiriendo. En estos últimos 4 años. Pero solo te estás refiriendo a las personas de las zonas rurales, porque somos en total 52 millones de pobres. De esos 52 se estima en poco más de 20 la pobreza extrema y medida de esta forma. La gente que no tiene capacidad ni ingreso para comer. Y de esos, la mayor parte son niños y jóvenes. Veamos cuál es el efecto físico, psíquico, social. Y ahí tenemos entonces una gigantesca tragedia, porque estos pobres del campo y de la ciudad son precisamente quienes están alimentando a esa economía criminal
auspiciada y dirigida desde sus centros económicos en Estados Unidos, porque el fenómeno del narcotráfico tiene su origen en el consumo estadounidense, en su organización de la producción en nuestros países y luego en el lavado de dinero en los Estados Unidos. Y eso nos está produciendo una verdadera carnicería, porque esos pobres mexicanos están siendo reclutados, incluso forzosamente en muchos casos, por estas organizaciones criminales, y los otros pobres reclutados por las fuerzas de seguridad del Estado. Y entonces tenemos a pobres de un lado y de otro muriendo. Una verdadera tragedia inaceptable. Bueno, ¿y qué propones? Primero, bien, engordar un poquito la estructura de gobierno poniendo funcionarios bien capacitados en todas las áreas para la administración Vamos pública, a la ¿no? reconstrucción del país. Tiene que ser una reconstrucción integral. Lo primero es tener un proyecto propio. México no debe ser colonia ni un lugar para que vengan las corporaciones globales a obtener utilidades extraordinarias. Tenemos derechos como pueblo y tenemos derechos humanos en lo individual. Y el derecho al desarrollo es un derecho humano. No me he referido al tema de energía, que está relacionado, y lo voy a comentar después. Entonces, lo primero es decir cuáles son los fines que debemos de establecer. Primero, definir con claridad que nuestro proyecto histórico no es, ni puede, ni debe ser enriquecer a unos cuantos del mundo entero y ser una colonia que dependa de otras sociedades. Somos libres, lo hemos aprendido en nuestra historia y con nuestras luchas, y tenemos todo el derecho de ser libres. Primero. Segundo, se tiene que restablecer la primacía del interés público sobre el interés privado en todo. Y por supuesto esto requiere democracia económica, requiere nuevas instituciones que fortalezcan la democracia económica, como por ejemplo el Consejo Económico, Social y Ambiental, como existe por ejemplo a nivel de la Unión Europea y a nivel de cada uno de los países. Por ejemplo, en el caso de Francia, desde 1957, De Gaulle en la Constitución estableció el Consejo Económico y Social de Francia, y ahí se delibera, se toman acuerdos y se reconstruyen todos los mecanismos. Tenemos que restablecer la primacía de los organismos del Estado en el sector energético y suprimir todos esos contratos y concesiones que están transfiriendo la riqueza a estas empresas globales. Tenemos que hacer un nuevo pacto social, tanto para lo fiscal como para aumentar los salarios por arriba de la inflación. Tenemos que hacer una banca nacional. Solamente voy a dar un dato. En los últimos 11 años se concesionaron 50 millones de hectáreas del territorio a empresas mineras principalmente extranjeras. Eso es una cuarta parte del territorio y pagan 5 pesos de derechos al año por hectárea. Y son concesiones a 30 y a 50 años. Solo el año 2010 se produjeron cerca de 80 toneladas de oro, que valen 18,000 millones de dólares, 128 millones de onzas Troy de plata, somos primer productor de plata del mundo. Debemos hacer reservas con metales y con esas reservas reconstruir un sistema financiero propio que dé dinero para que se genere riqueza en la economía y hacer nuestro propio sistema bancario. Dime, ¿las mineras deberían ser mexicanas en lugar de extranjeras? Porque esto de que la cuarta parte... El año 92, de... como parte de todos estos cambios que se hicieron durante este gobierno, que también firmó el Tratado de Libre Comercio, se canceló toda esa intervención del Estado en el sector minero y se concesionó lo que es una riqueza, de acuerdo a la Constitución, toda la riqueza del subsuelo pertenece a la nación. ¿Y cómo lo hemos permitido? Bueno, porque ese oro y esa plata es propiedad de quien la explota, o sea, de los mineros. De acuerdo a la Constitución, toda la riqueza del subsuelo es de la nación, pero al entregar concesiones para beneficio de quien hizo esa inversión,
toda esa riqueza de facto pues queda como propiedad de estas empresas extranjeras. Impresionante, y México cada vez más Entonces, recuperado. México somos una nación Vendida. con un proyecto histórico que tenemos que recuperar, lo podemos hacer, y yo diría, no tenemos otra opción. Lo que sí hay una certeza y que todo mundo debemos tener claro es lo siguiente: mantener este paradigma garantiza que no podamos crecer, generar empleos y mejorar salarios. Eso es una certeza. ¿Tiene fecha de caducidad el Tratado de Libre Comercio o no? El Tratado de Libre Comercio, por supuesto, establece condiciones para su renegociación 6 meses antes, pero lo importante es que haya una coalición política que parta primero de la recuperación del proyecto histórico propio, y entonces, una vez con esa base, se puede uno sentar con quien sea y decir, ¿sabes qué? Nosotros no somos basurero fiscal, nosotros no somos objeto de acumulación de nadie, somos una nación con dignidad, vamos a ser libres y vamos a generar la soberanía económica como condición de soberanía política. Por esa razón, incluso estamos perdiendo hasta la soberanía militar, porque no hay soberanía, es decir, libertad y autodeterminación política, si no se tiene soberanía económica. Esa yo diría que es la tesis fundamental, que además es lo que ellos se autoafirman para sí mismos. Las grandes potencias autoafirman su propia soberanía económica y nunca permitirían que en su propia sociedad se aplicaran las reglas que ellos nos aplican a nosotros. México se ha vendido y tenemos que recuperarlo. Entonces, bueno, yo te invito a que vengas todas las veces que quieras. Muchas Vamos gracias. a ir haciendo una agenda. Sí. Esto es televisión en internet. Pueden ver todos los que estén interesados en el tema, y los que no estén interesados haremos que se interesen, que se involucren y que hagamos una revolución social pacífica, pero de una amplitud de conciencia tal que ya nadie más pueda seguirnos vendiendo a los intereses de unos cuantos, que por cierto solo benefician a 50 familias mexicanas. ¿Cuántas serán? Las familias socias de todo grupo extremadamente esto, pequeño, pequeñito, y por eso somos la nación en donde se genera un nivel de acumulación que no existe en ninguna parte del mundo. Así es. Pues te agradezco mucho, Alberto Al Montoya, contrario, por haber Tere, estado muchas con gracias. nosotros. Felicidades, y esperamos seguir contando con tu luz Con y tu mucho consejo gusto. para México. Muchas gracias. Gracias. Pues pásela bien, haciendo todo el bien que pueda, estudiando, leyendo, preparándose más para tener fortaleza y luchar por México. Volvemos. Gracias, Alberto. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.